hablar de un homicida, era hablar de un ladrón, era hablar de un castigo que merecía la persona delincuente u homicida, ¿sí? Y que la persona iba a morir en el peor castigo, ¿no? Entonces, ahora yo puedo comprender que para algunos que veían el mensaje de la cruz, era una locura tratar de entender que a través de esa cruz, ¿sí? Dios tenía un propósito para nosotros de limpieza de nuestros pecados. ¿Cómo era posible que a través de alguien crucificado, que en este caso venía a la mente de la persona un asesino, un malhechor, cómo era posible aceptar que alguien colgado como un malhechor fuera nuestro Salvador? Y en este caso fuera el Hijo de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, por esto le menciono de trazar bien la palabra de verdad. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ir hacia 2000 años atrás y tratar de comprender el sentido correcto de las palabras para que nosotros podamos entender bien la palabra de verdad, hermanos, ¿sí? Esto es importante porque de otra manera, hermanos, el cristiano, el creyente, muchas veces pensará que está entendiendo bien la Biblia, hermanos. Ahora, la Biblia usa numerologías, la Biblia usa símbolos, la Biblia usa muchos tipos, muchas formas en las cuales nos enseña nuestro Dios, muchas enseñanzas espirituales. Y si estamos hablando de palabras, hermanos, más después estamos hablando de figuras, estamos hablando que el cristiano debe tomar en serio, pero muy en serio, este mensaje y esta exhortación que dice el apóstol Pablo, que el creyente, el ministro o los siervos de Dios, tenemos que aprender a trazar bien la palabra de verdad, hermanos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Aprender a trazar bien la palabra de verdad, ¿sí? Yo quiero, hermanos, que a través de este tema aprendamos con la Biblia la forma en que las mismas escrituras nos enseñan a estudiar esta palabra revelada. Recuerde que hemos dicho en muchas ocasiones los predicadores a la hermandad que la Biblia, ¿sí?, se explica con la Biblia misma. Esto es importante, ¿sí? Y yo quiero tomar, hermanos, un pasaje de la Escritura para que nosotros comprendamos cómo el mismo apóstol Pablo nos ayuda y nos enseña claramente a que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad. Y quiero invitarle a que abramos de nuevo las Escrituras en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Voy a escoger este pasaje, hermanos, porque es un pasaje sencillo y claro en donde nos muestra el apóstol Pablo de cómo se traza esta palabra de verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 11, hermanos, ¿sí? Si usted tiene su Biblia, ábrala junto conmigo. Y si no, pues puede escucharnos. Pero el propósito es de que alguna anotación, algo que usted quiera ponerle para recordar estas bases que nos enseña la Biblia, a trazarla bien, bueno, le sea útil y usted aprenda especialmente a trazar la palabra de Dios independientemente en cuál pasaje de la Biblia usted quiera estudiarlo, usted quiera examinarlo. Y esta forma de estudiarla le va a ayudar también a predicar o a evangelizar a los amigos, los familiares o los parientes. Voy a leer el pasaje que hemos escogido
Y dice primera carta a los Corintios capítulo 10, verso del 1 en adelante. Dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Palabra de nuestro Dios. Primero, hermanos, quiero comentarles que cuando Pablo escribió esta carta hace 2000 años, Pablo vivía y estaba en tiempo presente escribiendo esta epístola a los hermanos de la iglesia de esta ciudad, de este puerto llamado Corinto, ¿sí? Y quiero decirles que en estos pasajes nos da el apóstol Pablo la forma en que él trazaba las escrituras y en esa forma nos da un aprendizaje para que nosotros los cristianos aprendamos a trazar bien esa palabra y a edificarnos con esa verdad revelada en las escrituras. Primero que nada, hermanos, en el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de cosas históricas. Fíjese, voy a repetir el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Lo primero que debemos aprender los cristianos es que la Biblia es un libro histórico, hermanos. ¿Sí? La Biblia nos ha presentado muchas historias. Cuando hablamos de historia, estamos hablando de hechos verídicos, no de fábulas, ¿sí? Sino de cosas verídicas. Por ejemplo, desde Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Cuando la narración inicia en el principio, nos está hablando de historia, algo que es histórico. La Biblia nos presenta algo histórico en que Dios inició esta historia de la creación, esta historia de la revelación para nosotros, hermanos. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo escribía a los corintios, les hablaba de cosas históricas, cosas que habían sucedido, ¿sí? Aproximadamente casi 2000 años para la época del apóstol Pablo, ¿sí? Entre 1000 y 1500 años, hermanos, pero estamos hablando de hechos históricos. Yo sé que muchas personas ahorita, personas de nuestra actualidad, personas de hoy, dicen: pues ¿para qué me sirve a mí la Biblia? La Biblia me narra historias del pueblo de Israel, pero ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Para qué me sirve este libro?
Si cuando yo lo estoy leyendo, estoy leyendo ahorita la carta a los Corintios, y la carta a los Corintios ahorita es una carta histórica, porque estamos leyéndola nosotros en este momento, yo con ustedes a través de internet, y estamos hablando 2000 años después de que Pablo escribió esta carta a los Corintios. En aquel tiempo que Pablo la escribió era en tiempo presente, pero después de 2000 años ahora resulta que esta carta es histórica. Entonces, hermanos, personas que leen la Biblia dicen, ¿qué tiene que ver conmigo este libro? Yo no le encuentro ningún sentido. Pero hay algo que me enseña Pablo, hermanos, importante. La Biblia es un libro histórico, pero en esta revelación histórica tiene un propósito, hermanos. Y para eso vamos a leer el versículo 2 de nuevo, y dice, y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Pablo me está hablando de un hecho histórico, pero si usted sabe examinar bien cómo está trazando la palabra el apóstol Pablo, usted notará que ya no solamente me habló de un hecho histórico, sino ahora me está hablando de cosas doctrinales. Voy a repetir, y dice, y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados. Yo quiero decirle, amigo y hermano que nos escucha, que es tan importante la historia de la Biblia, y Dios hace que sucedan estas historias para enseñarnos las doctrinas que son importantes en el plan de Dios. Por ejemplo, déjeme decirle que algunas personas que han estudiado acerca de las personas que salieron de Egipto, los judíos que salieron de la esclavitud, yo he escuchado a personas que, no sé si le hayan exagerado el número, pero estamos hablando de aproximadamente más de 2 millones de personas que se dice que salieron libertados, hermanos, de la esclavitud de Egipto, y que salieron camino por el desierto, y que cuando llegaron a ese mar, hermanos, estamos hablando de que es un hecho tan histórico, pero yo quiero que usted medite qué tanto se abrió el mar para que 2 millones de personas atravesaran el mar en seco y la nube les cubriera, hermano. Imagínense que ellos se cansaron caminando, llegaron al mar, comenzaron a sentir en ellos un sufrimiento moral, una desesperación, al ver que Faraón y sus ejércitos venían tras ellos. Imagínense toda esta historia de desesperación que Dios permitió que viviera el pueblo de Israel, y todo para enseñarnos algo doctrinal. ¿Fueron qué? Bautizados. Ahora yo quiero decirle, ¿cuánto cree usted que se abrió el mar para que pasaran 2,5 millones de personas? ¿Se habrá abierto el mar 100 metros para que en 100 metros todo el pueblo pasara? Imagínense 2 millones de personas. ¿Se habrá abierto el mar 1 kilómetro? 2 kilómetros de separación para que 2 millones de personas caminaran toda una noche y por la mañana ellos ya estuvieran del otro lado del mar, ¿sí? Que ellos hubiesen cruzado y atravesado el mar con seguridad, y que Faraón y su ejército los siguieran y que perecieran en el mar por esa voluntad divina. Pero todo esto hecho histórico Dios lo permitió, ¿sabe para qué, hermano? Para decirnos que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Entonces, algo que me enseña el apóstol Pablo es que las historias de la Biblia, cada historia, aunque le parezca a usted tedioso, en ocasiones quizá leer en el libro de Éxodo todas las cosas que el pueblo de Israel hizo para formar el tabernáculo, todas las medidas de cada cosa, ¿no? Aunque a veces le pudiera parecer aburrido, sin embargo, todo esto es una historia. Y esta historia, hermanos, tiene enseñanzas doctrinales para nosotros.
Así es que cada pasaje de la Biblia cumple un propósito de Dios.